Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Adriana Fernández y José Antonio Valdés Peña, vamos a hablar del legado cinematográfico del grandísimo director Steven Spielberg, uno de los más prominentes de todos los tiempos. Ahora que se están cumpliendo nada menos que 40 años del estreno de la saga de Indiana Jones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 12 de junio de 1981, hace 40 años, se estrenó la primera película de la saga de Indiana Jones, escrita por George Lucas, protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Steven Spielberg. Vaya tercia, caray. Los Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Rendición, La Última Cruzada y El Reino de la Calavera de Cristal son las 4 cintas que forman la saga. Para verano de 2022, del año que entra, se espera una quinta entrega del famoso arqueólogo, aunque parece que no va a ser Spielberg el que la dirigirá. Además de dar un repaso a la saga de Indiana Jones, vamos a hacer un viaje al legado cinematográfico del grandísimo director, quizá uno de los mejores de la historia, Steven Spielberg. Seguramente usted ha visto películas como E.T., el extraterrestre, Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, Jurassic Park, La lista de Schindler, Rescatando al soldado Ryan, entre otras. Y para hablar de Steven Spielberg a propósito de los 40 años de Indiana Jones, saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi muy querido Leo, pues muy contento de hablar del señor Spielberg. Yo siempre he creído, a ver qué nos dicen los que sí saben, ¿verdad? Están aquí con nosotros. Siempre he pensado que es como el último director hollywoodense al estilo clásico, ¿sabes? Del Hollywood clásico. Es decir, aquel Hollywood que, digamos, desde una, vamos a llamarla así, una vocación comercial, porque lo que es un cine para las masas, ¿no? En términos generales, pues alcanza muchas veces el estatus de gran cine, de cine de arte, ¿no? Eso que sabían hacer John Ford o Chaplin o Howard Hawks o lo que tú quieras, eso sabe hacer Spielberg, creo. Bueno, y es parte de una generación increíble de cinematógrafos, ¿no? De George Lucas, en fin, ahorita lo vamos a ver con Adriana y José Antonio, porque efectivamente algo pasó en esa generación de cineastas que los hizo increíblemente prolíficos, con unas películas buenísimas. Saludo a Adriana Fernández. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Pues qué gusto estar aquí para hablar del maestro Spielberg, ¿verdad? Es una maravilla. Quisiera aquí comentar también, Leo, que es algo muy claro lo que dice el querido Julio, ¿verdad? Que yo te diría que es el director que tiene dos factores que lo ponen por encima de otros, ¿no? Que es justamente este talento enorme combinado con un gran éxito en taquilla, justamente lo que acaba de decir Julio, y es un director que con 32 películas que tiene a la fecha, ¿verdad? Ha logrado pues abarcar desde monstruos marinos hasta extraterrestres, hasta películas de aventuras y películas también serias, ¿verdad? Como Schindler's List del Holocausto o como escenarios distópicos como AI, ¿no? Inteligencia artificial, o la propia película de Minority Report. Entonces, a mí me parece un gran director. Creo que además donde funciona mejor Spielberg es cuando se acerca a este público joven, ¿verdad? A este público joven y adulto con películas precisamente como Indiana Jones, ¿no? Es una película que mezcla, digamos, a estos dos. Ya vamos a hablar un poquito más de esta película en particular, pero sin duda es un extraordinario director y como también mencionabas tú, Leo, pertenece a una generación de directores que surgieron en los 70s, como George Lucas, como Brian De Palma,
con Martin Scorsese y como Francis Ford Coppola, ¿no? Sí, Una quinteta de lujo. de lujo. Y hay que decir que fue Adriana la que se le ocurrió hacer este programa, me escribió y yo dije, no, desde luego tenemos que hacer este programa, pero no solamente de Indiana Jones, sino de el maestro Spielberg. José Antonio Valdés Peña, te saludo, muy buenas noches. ¿Cómo ves? Oye, Leo, pues mira, me da muchísimo gusto poder platicar acerca de Steven Spielberg con ustedes, queridos amigos, porque además Steven Spielberg es pues un personaje que ha creado vocaciones cinematográficas, la mía. Yo, la película que me hizo enamorarme del cine es E.T. el extraterrestre. Es una película que cada año tengo que ver por lo menos una o dos veces para refrendar los votos del amor al cine. Y no nada más yo, hay mucha gente que se ha dedicado al cine gracias a la obra del maestro Spielberg. Preguntabas hace rato qué fue lo que pasó. Bueno, ¿qué pasó con esta generación? Que se juntaron dos fenómenos, Leo. Por un lado, el momento del cine de autor de los años 60 y la creación de los primeros institutos o departamentos de cine en las universidades, que fue de donde egresaron la mayoría de esta generación, y por otro lado una cinefilia feroz, Leo, que llevó precisamente a Lucas, a Spielberg, a Coppola, a Scorsese o a Brian De Palma a referirse a ese Hollywood clásico del que hablaba Julio al principio. Obviamente las referencias de Spielberg y de esta generación, como bien decía Julio, pues son Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford y muchos de los grandes cineastas clásicos. Entonces, esos fueron los dos fenómenos que se juntaron. Ahora, algo muy interesante es que Steven Spielberg no es un egresado de una escuela de cine. Él fue rechazado de la Universidad del Sur de California, fue rechazado de la UCLA, de la Universidad de Cine de la UCLA, y bueno, pues finalmente, gracias a su necedad y terquedad de volverse becario en los estudios Universal y que le cayó muy bien al productor y jefe del estudio en aquel entonces, Sid Sheinberg, pues Steven Spielberg empezó una carrera en la televisión de Universal y después pues ya en el cine. Y sin duda pues estamos ante, como se le conocía en los años 80, recuerdo mucho este encabezado siempre que se hablaba de él, el rey Midas de la industria, porque todo lo que tocaba lo convertía en miles de millones de dólares, pero también hay que hacer la aclaración en gran cine, mi querido Leo. Bueno, creo que yo de los tres que están ahorita en la mesa con nosotros, bueno, Julio está vía telefónica porque se fue la luz en su casa, ya sabe que cómo se las juega la CFE aquí en México, pero de los que estamos aquí en el programa, yo soy el más veterano. Y evidentemente yo, por lo que recuerdo, pero díganme ustedes, para mí el primer gran éxito de Spielberg fue Tiburón, que creo que es la película que yo he visto más veces en el cine, porque en ese momento, cuando yo era chavito y salió esta película, prácticamente me maravilló, me dio mucho miedo y la fui a ver una y otra vez al Cine Las Américas, me acuerdo. Adriana. Pues sí, fíjate que es la primera película, como decimos, de monstruo, ¿no? Del monstruo que se encuentra en este momento en el mar. Fue una película muy difícil de filmar porque insistió en Spielberg en que se filmara en el mar, en Cape Cod, ¿no? En la zona de Massachusetts. Y es complicadísimo, o sea, llegó allí y era una serie de problemas porque por una parte, pues el viento, el color, todo eso cambia en el mar, ¿no? El sol, las sombras. Habían hecho un animatronic, tiburón, ¿verdad?, que se movía. Y dice Richard Dreyfuss que cuando iban a empezar a usar el animatronic, así como que se le fue la luz al animatronic, ¿no? Como a Julia ahorita, que se le fue la luz y que se quedó como congelado el tiburón. Y dijeron en la torre, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y entonces tuvieron que echar mano del ingenio. Y por ejemplo, se acordarán, Leo, José Antonio, una escena donde van estos como barriles flotando a través del mar, ¿verdad? Y que indican que ahí está el tiburón. Bueno, pues ese tipo de ingenio tuvieron que sacar para poder, digamos, omitir al tiburón por el momento, ¿no? Y si se fijan, es una película que justamente nos da miedo porque vemos muy poco al tiburón. O sea, el tiburón lo vemos casi al final. Entonces, esa parte de intriga, de no ver qué es lo que está causando todo ese desastre, pues da mucho más miedo. Lo que no ves es lo que más miedo da, ¿no? Entonces, totalmente. En ese sentido, como dijo José Antonio, pues Hitchcock es el gran maestro, ¿no? Ha creado un gran suspenso y de ahí tomó estas claves Spielberg
que además iba escribiendo el guión con 24 horas de anticipación. O sea, fue una cosa impresionante porque un día antes no sabían qué iban a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, es una película que fue, digamos, es donde reluce el gran talento de este director, ¿no? Con 29 años haciendo este tipo de películas es algo espectacular. Es una película que años. A toda una generación nos dio pánico el mar, ¿no? O sea, era una época que decías, orca, de ahí se dieron toda una serie de películas de monstruos marinos y realmente creó este temor tiburón, ¿no? Sin duda, un exitazo además en taquilla. O sea, le abrió las puertas a Spielberg para que a raíz de eso él pudiera escribir y hacer lo que él quisiera, gracias a este éxito de Tiburón. Y creo con José Antonio que les costó 3 pesos, ¿no? Que fue una producción relativamente barata para luego la gran cantidad de dinero que hizo. Y desde luego destacar de Tiburón, José Antonio, la música, porque el tiburón también son los barriles, son referencias indirectas, pero la música, cuando aparece, sabes que el maldito tiburón ahí viene, ¿no? Claro, además, pues fue una labor en conjunto entre Steven Spielberg, su editora, Verna Fields, y quien va a ser su músico y el creador del universo sonoro de Steven Spielberg, que es John Williams, con quien ya había empezado a trabajar desde la película anterior a Tiburón, que era Loca Evasión, un road movie protagonizado por Goldie Hawn, The Sugarland Express, es su título original. Y bueno, Bernard Fields le decía a Spielberg, maestro, no sirve nada del material del tiburón. Si no se descompuso, está fuera de foco o simplemente se ve de plástico, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues Spielberg, como dice Adriana, todos los días iba cambiando partes del guión para poder precisamente ir jugando con estos juegos de sugerencia. Y bueno, pues John Williams fue el que puso el golpe final cuando dijo, a ver, pues vamos a crear un leitmotiv para el tiburón. El tiburón es casi invisible por cuestiones de opción, entonces me agarro un contrabajo y empiezo con el tun, 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 y jugando un poquito con lo que había hecho Bernard Herrmann con los violines de Psicosis para dar a entender las cuchilladas. Aquí se vuelve un trabajo que te anuncia, también con la cámara subjetiva, te anuncia la presencia del tiburón. Mira, eso es inventiva, eso es miseria, porque finalmente Steven Spielberg tuvo que sacar la casta. Y bueno, Universal no sabía lo que tenía entre manos. La película desbancó a La novicia rebelde, que llevaba 10 años como la película más taquillera de todos los tiempos, y Tiburón fue el primer blockbuster en ese sentido, la película que rompe la fila de espectadores y se da la vuelta a la cuadra del cine. Se fue la primera película también que se estrenó de forma horizontal, no solamente Los Ángeles y Nueva York, sino en todo Estados Unidos. Y bueno, como bien dice Adriana, pues estamos en el juego de la industria de Hollywood y esto le permitió a Spielberg acceder a un primer proyecto personal que ya es escrito por él y dirigido por él, que es Encuentros cercanos del tercer tipo. En esa época yo creo que Spielberg era, Leo y Adriana, como el gran retratista de las paranoias gringas de los 70, las parejas fugitivas que huían de la ley, los extraterrestres que andaban en todos lados y la gente que veía tiburones donde no había tiburones. Entonces, esa primera parte de la carrera de Spielberg es muy divertida porque jugaba mucho con los géneros cinematográficos, pero bueno, en algún momento tenía que venir ya el Spielberg personal y ese Spielberg Encuentros cercanos. Julio, te pregunto a ti sobre Tiburón. Pues mira, esa película, Leo, yo la vi hace como un siglo, pero no la vi cuando se estrenó en México. Mis papás todavía eran rejegos a dejarnos ver esas cosas y yo era muy chavito, ¿no? Pero la recuerdo, Leo, y yo creo que igual que tú, como no solo como una película de enorme éxito, sino como voy a usar un lugarazo común, pero creo que es adecuado, como un fenómeno cultural, es decir, se comentaba vorazmente en todas partes, ¿no? La gente se asustaba, había chavitos que igual que hiciste tú, veían 4 o 5 veces las películas, porque sus papás eran más más alivianados que los míos con el tema, ¿sabes? Entonces, era la verdad, así para mí como una frustración, ¿sabes? El tema de Tiburón. Y luego la vi
en una edad ya un poquito más avanzada, poquito, no te creas que mucho, y me sigue pareciendo, porque la he visto muchas veces, un peliculón. En efecto, la referencia es Hitchcock, ¿no? Sí. Hay muchos de los, vamos a llamarlos frívolamente, truquitos que se sabía Hitchcock a la hora de hacer cine. Lo digo irónicamente, ¿no? No son truquitos, es maestría pura. Pero ahí está a mí me parece el maestro Hitchcock, ¿no? Luego, digo, ya lo comentaremos, pero luego, otras películas de Spielberg, ya las iremos platicando, a mí a lo que me recordaban, por eso hablaba del Hollywood viejo, era al cine más aventuresco, ¿sabes? El cine más de consumo masivo antiguo, ¿no? Como hemos dicho, que yo vi mucho con mi papá, o sea, tiene también que ver con eso. Mi papá es un gran aficionado al cine y a aquel cine, ¿no? El de sus tiempos de infancia. Pero yo creo que Tiburón es fundamentalmente una película hitchcockiana y es muy buena. La vi recientemente, hará un año por ahí. A mí me parece que aguanta perfectamente el paso de los años, ¿eh? Sí, fíjate. Sí. Ahora, José Antonio, tú decías después del exitazo que fue Tiburón, hace Encuentros cercanos del tercer tipo, que no sé, creo que no le fue tan bien en la taquilla y creo que no le gustó a Spielberg. Ahí hay una historia, ¿no? Creo que la volvió a rodar incluso, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, Encuentros cercanos del tercer tipo es un primer proyecto personal. Aquí él escribe el guión, él levanta la producción y el problema que hubo, este problema con las famosas versiones diferentes de Encuentros cercanos, es que nunca estuvo de acuerdo con el corte que le pidió Columbia. Columbia le pedía una película, pues a lo mejor mucho más convencional y él estira la película hasta 2 horas y media. La película se estrena en 1977 y si no tiene el golpe que Spielberg esperaba en el público es porque ese mismo año su compadre George Lucas estrena La Guerra de las Galaxias y ahí no hay forma de ganarle a nadie. En 1980 Spielberg reedita la película, volvió a tener a Richard Dreyfuss para filmar escenas nuevas y armó lo que se llama la edición especial. Pero finalmente en el año 2007, cuando la película aparece por primera vez en Blu-ray, saca un nuevo corte que se llama la versión definitiva. Entonces, para quienes tengan ese Blu-ray, que es muy padre porque trae las 3 versiones de la película, pues pueden ver ya ahora sí completo el edificio completo que pensó Spielberg. Es una historia que empieza de una manera muy inteligente como película de terror. Los extraterrestres están acercándose demasiado a la gente, se roban a un niño, están apareciendo cosas de la Segunda Guerra Mundial que tenían años desaparecidas. Y de pronto, hacia la mitad de la historia, viene otro quiebre dramático cuando el personaje de Richard Dreyfuss acaba sacando su niño interior de una manera muy violenta, obviamente enloqueciendo ante su familia. Y el tercer golpe narrativo es cuando finalmente lo que propone Spielberg es un acercamiento entre humanos y extraterrestres en un plan de comunicación, en un plan de solidaridad. Ahí es muy importante la figura del hombre niño y del niño hombre. Aquí el hombre niño es desde luego Richard Dreyfuss y el niño hombre es François Truffaut. La gran presencia de François Truffaut en Encuentros cercanos que le da esa calidez, esa emotividad a este encuentro extraterrestre. Creo que la película, Leo, forma parte de una trilogía que se complementa con E.T. el extraterrestre, donde ahora ya el encuentro es no solamente cercano, sino casi metafísico y pues una visión mucho más negra, mucho más apocalíptica, muchos años después, La Guerra de los Mundos, la versión de Steven Spielberg de la maravillosa novela de H.G. Wells, que también pues nos trae incluso en sus imágenes más horribles el recuerdo del holocausto de la lista de Schindler. Creo que forman estas 3 películas una trilogía muy importante y sobre todo el corazón de esta trilogía para mí es la película más personal de Spielberg, que es E.T. el extraterrestre. Pues fíjate, muy interesante, José Antonio. Adriana, por cierto, gran actuación de Richard Dreyfuss. Creo que Spielberg fue el que lo descubrió, ¿no? A este actor, o por lo menos fue el que le dio la cancha para volverse un gran actor, ¿no? Allá en los 70s. Así es, Leo. Pues justamente, con Jaws, ¿verdad? Fue ese primer salto enorme que tuvo Richard Dreyfuss. Y después con esta película que ya mencionaba José Antonio, es una película increíblemente personal, ¿no?
muy, muy cercana. Hay varios temas que toca Spielberg en su cine. Uno de ellos es la familia. La familia es súper importante para Steven Spielberg, ¿no? Y justamente en Encuentros Cercanos tenemos esta visión de una familia rota, ¿verdad? Del papá ausente, que es otro tema muy importante para Spielberg, porque él tuvo un gran distanciamiento con su padre durante muchísimos años. El divorcio de sus padres pues lo traumó para siempre, ¿verdad? Es un tema al que va a ir recurriendo constantemente en su cine. Y en esta película la actuación de Richard Dreyfuss es como una catarsis, ¿no? El hecho de que él está en todo momento tratando de encontrar o de visualizar esta montaña, ¿verdad? Que no tiene muy claro por qué se le aparece en la mente y entonces hace una torre de puré de papa, ¿verdad? Sí. Y la familia está así Sí. completamente asombrada y luego mete la tierra a la casa y entonces, ¿no? La esposa le dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿no? Pero es como esta catarsis, ¿no? Esta evolución del personaje de Richard Dreyfuss y como también mencionó José Antonio en esta parte de niño, hombre y hombre, niño, es justamente esa mirada de Spielberg. Spielberg, uno de sus sellos es que él ve a través del lente de un niño, ¿no? Entonces, por eso tiene este toque como de inocencia, como de asombro, como de aventura, de miedo, porque los niños también sienten miedo, Claro. ¿no? Que se percibe, ¿no? En sus películas y en esta en particular. Y algo muy interesante es que este contacto con los extraterrestres, en estas dos primeras películas de Encuentros Cercanos y de E.T., los extraterrestres son bondadosos, o sea, él no veía a los extraterrestres como seres malévolos, ¿no? Que venían a conquistar y a destruir, o sea, más bien es esta comunicación, ¿no? Curiosamente, Richard Dreyfuss no tiene comunicación con su familia, pero sí tiene comunicación con estos seres extraterrestres, ¿no? Y se comunica, además, no por las matemáticas, sino por la música y el color, ¿no? Entonces es Totalmente. maravillosa esta película y sin duda hizo que despegara la carrera de Richard Dreyfuss. Oye, y yo recuerdo, José Antonio, a gente llorando en el cine con E.T. al final de E.T. No, ¿No? Leo, si yo te contara, yo lloré al principio porque me dio miedo y lloré al final porque se fue, pero bueno, ahorita te quiero enseñar algo, a ver si me lo acercan con uno de los cortes, porque Sí. sigue aquí en mi casa. Bueno, mira, sí, E.T. el extraterrestre creo que es una película la más personal de Spielberg. Yo creo que la más personal en cuanto a ver, en cuanto a Spielberg como persona, como ser humano, como reconocimiento a su raza, está la lista de Schindler, que es el otro Sí. gran monumento de la obra de Spielberg. Pero E.T. es la historia que se le ocurre a ese niño cuyo padre está ausente, ha habido un divorcio, la familia está quebrantada y lavando los trastes una noche, él mira hacia el cielo y desea un amigo de otro mundo con el cual poder compartir estas emociones. Ese amigo es E.T. Ese amigo, que bueno, el guión de E.T. es un guión semi-original de Steven Spielberg. Digo semi porque él no podía desarrollar bien la idea, le pidió a Melissa Madison, esposa entonces de Harrison Ford, que le echara la mano en el guión de la película. Y bueno, pues Melissa Madison fue la responsable de llevar a buen término el guión que conocemos todos. E.T. es la historia de un niño que entabla una relación casi metafísica con un ser de otro mundo que es un sabio, es un extraterrestre que le gusta la botánica, que por un accidente muy desafortunado se quedó en la Tierra y que ayuda a este niño a entrar en esta dinámica de esas famosas, ¿te acuerdas, Leo? Las novelas alemanas, sí, donde veíamos cómo humano se desarrollaba hasta madurar, la famosa Bildungsroman. Sí. Cuando E.T. se regrese a su tierra, muchos años luz de nuestro planeta, Elliot ya es un personaje distinto. Elliot ya ha crecido. Tendrá que asimilar que su familia está rota, pero él, de alguna manera, este extraterrestre acaba uniendo a toda una familia de nuevo. Pues sí, no por nada es la película más taquillera de los años 80, la película que bueno, rompió todos los récords habidos y por haber, y bueno, para mí sigue siendo sin duda, junto con Schindler, que es una película personal en otro sentido mucho más delicado, esta es la película más personal de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre. Bueno, déjenme, voy a hacer una pausa para que José Antonio nos enseñe su E.T. Seguramente tiene un E.T. de tamaño natural ahí conociendo a José Antonio.
Hacemos una pausa, regresamos con Julio Patán, Adriana Fernández y José Antonio Valdés. Estamos hablando de Steven Spielberg y desde luego vamos a hablar de Indiana Jones. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con Julio Patán, Adriana Fernández y José Antonio Valdés hablando del grandísimo Steven Spielberg. Julio, vámonos a lo que genera, lo que dispara este programa, que son 40 años del estreno de la saga de Indiana Jones, de Indy. No, bueno, ¿quién no va a recordar a Indiana Jones? Harrison Ford, pues quizá el papel de la vida de Harrison Ford, ¿no, Julio? ¿No? Porque Han Solo también es como muy conmovedor, pero en la Guerra de las Galaxias, pues evidentemente comparte, también, digamos, es un mosaico de actuaciones, ¿no? Sí. Lo que pasa con Indiana Jones es que es él, ¿no? Él está en el centro de la película. Es un gran papel. Mira, cuando yo te decía que me acordaba como de el viejo cine aventuresco de Hollywood, ese que veía con mi papá, ¿no? En Televisa, a propósito, nos pasaban mucho de ese cine. Cine pues permanencia voluntaria, Julio, en el 5. Claro, ¿te acuerdas qué joya era? Sí. Era maravilloso, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me gustaban mucho aquellas películas de Errol Flynn, ya sabes, ese tipo de personajes, ¿no? Uh-huh. Claro, con Indiana Jones yo ya estaba más grandecito. Entonces, es esa edad, ya sabes, en la que empiezas a ser adolescente y te sientes súper profundo, súper sacale punta, ¿no? Hipercrítico. Pero aún así me fui a ver la película y me encantó. Me encantó porque, porque es que es una gran película, pero también porque me remitía, insisto, a aquel tipo de cine. Yo creo que ese es Steven Spielberg hablando con su infancia, ¿no? O sea, con su infancia como espectador de películas, como cinéfilo, ¿no? Eso es lo que le tocó a Spielberg. A mí me parece gloriosa, porque además yo en algún momento, antes de ver Indiana Jones, también quería ser arqueólogo. Luego ya me di cuenta, cuando crecí, de que es un oficio justo no hecho para mí, ¿no? Necesitas paciencia, habilidad manual, o sea, todo lo que no tengo. Pero esa seducción, ¿no?, de lo antiguo, pues a mí sí me pegó en algún momento. Entonces también me conectaba como con eso, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, los malos son los nazis, Leo. Entonces con eso queda redondita la película, ¿no? Nazis, I hate these guys. La famosa línea, ¿no? de Indiana Jones. Adriana, pues, ¿qué te puedo decir? Yo fan de la saga de Indiana Jones. Ya sé que es una película completamente hollywoodense, ya sabes que son fórmulas, lugares trillados, etcétera, pero funciona muy bien, caray. Es maravillosa. A mí me encanta Indiana Jones. Es una película muy, muy divertida. Es una película que viene después de un fracaso que tuvo Spielberg con la película de 1941. Y la idea se la dio su amigo George Lucas, que es precisamente quien escribió el guión, ¿verdad? Y George Lucas, como dijo ahorita Julio, y nos recuerda por eso, porque los años 30 tenían estas series de personajes, ¿verdad?, de aventuras, y justamente en eso está basada el personaje de Indiana Jones, ¿no? Es una película que iba a ser originalmente, fíjate, una película de la serie B, es decir, sí, una película de bajo presupuesto, porque solamente tenía 20 millones para hacerla, no se podía pasar, porque con Jaws ya se había pasado, ¿no? Con 1941 ya se había pasado, entonces no se podía pasar de los 20 millones, y le dijo George Lucas, si te va bien con esta, vamos a hacer otras dos, ¿no? Vamos a hacer la trilogía, y después ya fueron 4, ¿verdad?, en total, pero es, como dice también Julio, como dices tú, mi querido Leo, es un personaje icónico, ¿no? Indy es un personaje icónico porque es inteligente, ¿no? Es profesor universitario, las alumnas le coquetean, ¿no? De Princeton, no de cualquier universidad, es de Princeton. No, sí. Exacto, o sea, es culto, es letrado, pero también es guapo, es un hombre de acción, o sea, no es sofisticado, ¿no? Le entra los golpes, tiene su sombrero, tiene su látigo. Pero también o sea, es nerd.
También es medio nerd, ¿no te Exacto, parece? claro, Sí, porque es un arqueólogo y le gusta, ¿no? Ver los sí, libros sí, polvosos, meterse sí. en los libros. Entonces, esta dicotomía es muy divertida y la encarna de manera perfecta Harrison Ford, que tiene esta mirada traviesa, ¿no? Y Ujú. también es un personaje que no se toma a sí mismo muy en serio. Entonces, la película tiene muchísimos momentos divertidos, ¿no? Ese momento tan icónico donde le sacan la daga, ¿no? Y cha, y el otro saca su pistola y le dispara, ¿no? O sea, ya ha sido completamente icónico ese momento, ¿no? Y sin Totalmente. duda, Indy, pues es un personaje, de hecho es el segundo personaje más popular del cine estadounidense, solamente abajo de Atticus Finch de To Kill a Mockingbird. O sea, Indy es el número 2, yo le pondría en el 1, la verdad, pero es el más popular personaje de la filmografía estadounidense. Entonces es maravillosa esta película. Bueno, José Antonio, y luego traen a Sean Connery como el papá de Indy. Ah, mira, mira nada más. A ver, ponlo Ah, más en la cámara, así, mira. E.T. ay, Go Home. y Te lo go quedaste home. tú. Oye, pero además está tamaño Aquí se natural, quedó en querido casa, José Leo. Antonio. Es tamaño natural, ¿verdad? Esto es un prop, este no es juguete, este es un prop. Se supone que es una réplica del que se usó en el rodaje. Entonces sí, este es es un E.T. de casi 1,5 metros de altura y pues perfectamente Ah, detallado, como pueden ver. Sí, no, pues aquí te digo, Spielberg es la vocación cinematográfica de la casa. Aquí, pues mira, con respecto a Indiana Jones, querido Leo, yo creo que a Indiana Jones lo podemos leer dentro del propio desarrollo espiritual y personal de Steven Spielberg. Primero es el aventurero que retomó esta cinefilia que mencionaba Julio, que podía tener la cara de Gregory Peck, Stuart Granger, el cinismo seductor de Humphrey Bogart, las propias galanas de Indiana Jones podían ser una mezcla entre Lauren Bacall y Shirley MacLaine, es decir, hay toda una mezcla cinéfila riquísima. Pero, por ejemplo, en la segunda película, que bueno, además están estos ambientes exóticos que siempre plantea el cine de aventuras, que a lo mejor pueden ser bastante groseros para los grupos originarios, pero pues es Sí, sí, parte sí. del género. Ujú. Entonces, en la segunda película ya tenemos a este niño oriental, Short Round, que funciona como un posible hijo de Indiana Jones. En la tercera película, este tema de la paternidad, que es algo que Spielberg lo atormenta por Ujú. esta relación tan compleja que tuvo con su padre, pues ahí está el doctor Henry Jones y entendemos por qué Indiana es como es y por qué Henry Jones le enseñó y le inculcó esta vida a su hijo, interpretado por ese maravilloso No, Sean bueno. Connery, que bueno, Sí, sí, decíamos que sí. era además un guiño cinéfilo porque Spielberg, la familia Broccoli, nunca lo dejó dirigir una película de James Bond y esta Ujú, fue la venganza de Spielberg contra eso. ujú. Finalmente, en el reino de la calavera de cristal, Indiana Jones conoce a su hijo, a Mott. Finalmente ahí ya tiene un hijo y tiene que empezar esta relación, pues de ahora sí que mover el tejido familiar y emocional para poder establecer una conexión con ese hijo. Algo que es muy interesante porque Spielberg, que por cierto tiene algo así como 2 hijos naturales y como otros 4 o 5 hijos adoptivos, tiene una relación muy cercana con ellos, lo acompañan a las premieres, a la entrega del Oscar, siempre les agradece, pero aquí Indiana Jones tiene que establecer ese nexo con la paternidad. Entonces, yo siento que Indiana Jones, pasando por tantas décadas de labor creativa de Spielberg, es también un personaje que a fin de cuentas es un alter ego del propio Steven, ¿no? Ujú. Del Steven aventurero al Steven aventurero maduro, pero papá, que tiene que empezar allá a tomar otro tipo de responsabilidades, ¿no? Oye, y Adriana, sí viene la quinta, ¿verdad? El año que entra, aunque, Sí, sí, ya están así las es, fotos, ya así lo es. vimos caminando, ya todo maravillosamente bien para verano de 2022, Leo. y Adriana viene, que no la va a dirigir Spielberg. Sí, tengo entendido que no la tiene, la va a producir, pero no la va a dirigir, es lo que Ok. tengo entendido hasta ahora. Pero pues sin duda va a ser interesante ver cómo se completa el quinteto, ¿no? Dicen que no hay quinto mal, así que Oye, veremos cómo y funciona. con Harrison Ford, regresa Harrison Ford, ¿sí?
tengo entendido que va a ser un papel secundario. José Antonio, ¿tú sabes más de esto? Porque no estoy tan segura. Pues mira, lo que ya podemos ver son las fotos de él personificando a Indiana Jones, y la verdad sería muy raro un Indiana Jones sin Harrison Ford. O sea, además, si ya se aventó a Han Solo en El Despertar de la Fuerza, claro. digo, esto es como obligado. Además, lo ideal es que esté George Lucas, esté Steven Spielberg, y aunque pues ya está llegando a los 90 años, el maestro John Williams no puede faltar. Es que no podemos dejar de oír la marcha de los cazadores en una película de Indiana Jones. No, maravilloso. Es el más antiguo colaborador, ¿verdad? Que tengo entendido. John Williams creo que es el que más ha colaborado con Spielberg. O sea, es su colaborador más antiguo. Sí, Oye, sí, solamente hay 2 películas donde no colaboró con él, y eso es todo. Julio, ¿a ti tus papás, que eran políticamente correctos, nunca te llevaron, supongo, a Disney? ¿O sí te llevaron a Disney, Julio? De ninguna manera. A mí, los viajes que me tocaron, querido Leo, me llevaban a España, por ejemplo, también mis abuelos vivían allá, ¿no? Sí, pero nada, a ver catedrales góticas, iglesias románicas, ¿no? No. Es que hay un juego en Disney de Indiana Jones que desde que estás formado en estas colas interminables que hay en Disney, te van poniendo la música de Indiana Jones, te vas emocionando, mano. Es impresionante, ¿no? Las emociones que te sacan. No sé si tú no has ido entonces, Julio, ¿verdad? Al jueguito de Indiana Jones, por lo que entiendo. Porque entonces, en una especie de venganza intergeneracional, no llevé a mis hijos. ¡Qué malo, ¿no? Tú, José Antonio, sí has ido al jueguito de Indiana. ¿No? ¿Tampoco, Adriana? Pero fíjate que Harrison Ford estaba un poco harto ya de la música de Indiana Jones, y le dice a John Williams: no me estoy quejando contigo, pero cada vez que entro a un restaurante, cada vez que entro a un lugar, alguien pone la marcha de los cazadores, y dice que su peor experiencia fue durante una colonoscopía, que se la pusieron de banda sonora, que la odió. ¡Ay, no! No, bueno, con eso me tengo que ir a una pausa. Esa anécdota sensacional. Vamos a regresar y vamos a terminar, vamos a concluir. Desde luego tenemos que hablar de La Lista de Schindler. Estamos platicando de Steven Spielberg a 40 años del estreno de Indiana Jones. Regresamos. Bueno, estamos hablando del gran Steven Spielberg. Vaya charla tan agradable que estamos teniendo con Julio Patán, Adriana Fernández y José Antonio Valdés Peña. Julio, si quieres, yo llevo a tus hijos a Disney, pero creo que ya están grandes, mano. Entonces, un poco grandes. Ya están grandes, ya se perdieron esa emoción de ir a tomar aguas negras del imperialismo y ver los jueguitos de Disney. Pero bueno, oye... Mira, podríamos hacer un viaje colectivo, porque también no nos hagamos tontos. A todos nos sigue emocionando eso en todas las edades. No, claro. ¿Cómo pasa con Steven Spielberg? Es que ese es precisamente el punto, ¿no? Sí. O sea, todas esas películas... La Lista de Schindler, de la que ahorita hablamos, es otro rollo, por supuesto. Sí, claro. Pero Tiburón y la saga de Indiana Jones, E.T., con todo el que yo decía, ¿cómo que un extraterrestre bueno, no? Los extraterrestres vienen y disparan rayos láser, ¿no? Como nos habían enseñado. Pero claro, me encantó, ¿no? Sí, claro. Pero eso provoca Spielberg, es decir, nos sigue gustando, nos sigue despertando ahí como un chavito interior. Esto no es una crítica, todo lo contrario. Película tras película, y cuando las vuelves a ver, otra vez, ¿no? Sí. No, bueno, yo sí he llevado a mis hijos y me vuelvo a emocionar en estos juegos como el de Indiana Jones. Hay otro de Jurassic Park, buenísimo también. Hay uno de tiburón, se aparece el tiburón, vas ahí en una lancha y se aparece el tiburón, ¿no? No, bueno, es que estos cuates, aparte hay que decir que los gringos son buenísimos para el entretenimiento, la industria del entretenimiento, y más allá de las películas, pues Adriana ha hecho una industria. Hay una industria de merchandising, de jueguitos, de las películas de Steven Spielberg.
Totalmente, totalmente, Leo. Es que es lo que decíamos desde el principio, ¿no? Es además el director más exitoso de todos los tiempos, en el sentido que es el que más dinero ha ganado, ¿no? Es Sí. 4.500 millones de dólares tienen las películas que ha producido. Es realmente un imán de taquilla con esta parte de calidad, ¿no? De un Más cine, entonces que Lucas, más que Lucas, entonces con todo tengo la entendido Guerra que de las sí, o sea, Galaxias. como director, incluso más que los rusos, por ejemplo, que ahora con Avengers Endgame y con todas Sí. estas franchises, ¿no? Él ha ganado muchísimo, ¿no? Es el director más exitoso, ¿no? Y Ujú, tiene además estas películas que se han convertido en referentes culturales, o sea, ya decíamos Indiana Jones, ya decíamos Jurassic Park, ¿no? Y ujú. lo que es interesante, Leo, es como en un mismo año, que fue en 1993, justamente Steven Spielberg puede hacer dos películas tan distintas. Una es Jurassic Park, ¿no? Que es este Ujú, entretenimiento, este gozo, este ver dinosaurios, ¿no? Realmente plasmados en la pantalla, fue un cambio en la era digital, o sea, con él ujú. se inicia esta era digital, con unos, porque él decía, es que quiero dinosaurios, pero no quiero animatronics, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer que un dinosaurio corra? Entonces hace justamente con Industrial Light and Magic de Ujú. George Lucas, crea estos dinosaurios. Entonces, una Sí, película es que la es primera de vez que se muchísimo utiliza, entretenimiento. ¿verdad? CGI, ¿no? En el Exactamente, cine, ¿no? Sí. exactamente. Esta Ujú, escena, cuando llegan, se bajan de esta jeep, ¿no? Y aparece el dinosaurio enorme, que es algo así como un brontosaurio, este enorme animal, ¿no? Y que ujú. lo ven con una cara, esa es la mirada Sí, Spielbergiana, ¿no? Esa mirada de asombro, ese niño interior, ¿no? Que dice, sí, sí, es sí. uno de los momentos más mágicos del cine. Entonces tenemos esa parte de Jurassic Park y en ese mismo año hace una película como Schindler's List, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos justamente las dos vertientes de Spielberg, ¿no? Tenemos este cine de entretenimiento, de asombro, y tenemos este cine más de autor, ¿verdad? Más oscuro, de un tema tan serio como el Holocausto. Entonces Sí. es justamente estas dos vertientes en un mismo año, estas dos grandes películas. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vi la lista de Schindler. Yo en aquella entonces vivía en Nueva York y esta película en blanco y negro con una actuación fantástica de Liam Neeson. Y otra vez, ¿sabes qué, José Antonio? Había gente que berreaba en el cine, ¿eh? Berreaba en el cine. O sea, es muy difícil hacer una película del holocausto que no acabe siendo cursi o que no acabe siendo, no sé, a mí el reto me parece enorme y creo que Spielberg lo superó, pero con creces, ¿no? Claro que sí, bueno, nada más añadiendo a la escena que comentaba Adriana del brachiosaurio de Jurassic Sí. Park. Yo cuando vi esa escena tenía 15 años, ya estaba a punto de empezar a trabajar en el cine y Ujú. decía yo, maldito, ¿por qué no hiciste esto en los 80? Sí, Ya estoy muy grande, ya, ahora qué va a pasar con estos dinosaurios. Bueno, sí, pues sí, en fin, sí. sí, la lista de Schindler fue un salto mortal. Es decir, Spielberg toma esta novela de Thomas Keneally, que recopiló precisamente los testimonios de los sobrevivientes a quienes Oscar Schindler pues logró rescatar en muchos sentidos del Holocausto, Ujú. y con un presupuesto infinitamente menor al de Jurassic Park. Jurassic Park tenía un presupuesto de 150 millones de Wow. dólares contra los 22 millones que costó la lista de Schindler. Filmación en Cracovia, blanco y negro. A Liam Neeson, a Ralph Fiennes, no los conocíamos realmente, eran Ujú. actores de muy poco cartel. Ben Kingsley, bueno, pues sí, pero es el Sí, señor Ben Kingsley, pero claro. bueno, la película se filma en Cracovia en condiciones sobre todo emocionalmente muy difíciles para Spielberg, por una razón, Leo. Esta película es para Spielberg un monumento a su raza. Sí, Ujú. habíamos oído que Indiana Jones peleaba contra los nazis y los nazis eran el villano categórico, pero aquí los nazis se vuelven el horror real, el horror Sí, el que fue. auténtico. El corazón de esta película es esa secuencia donde esta niña del abriguito rojo cruza por en Ujú. medio de toda la matanza del gueto de Cracovia ante la mirada de Oscar Schindler, que ese es el punto de quiebre narrativo y dramático de la película. Y bueno, Spielberg lo explica muy bien, dice, esta escena de la niña del abriguito rojo en medio Ujú. del blanco y negro es la sangre y el horror del holocausto a la vista de todos y que nadie quiso ver en ese momento, y que finalmente el crimen histórico se cometió. Yo creo que la lista de Schindler, si la comparamos, por ejemplo, con El pianista de Roman Polanski, ahí Ujú. tenemos un espejo
muy interesante. Schindler habla de los héroes. Schindler habla de la oportunidad que tienes tú como ser humano de decir, hay cosas que no se valen y las tenemos que arreglar, aunque sea dar un mínimo de apoyo a, pues bueno, todas las víctimas del Holocausto, yo puedo apoyar en algo. El pianista es muy distinta, mi Leo, porque ahí tenemos la vivencia del propio Roman Polanski, convertido en niño de la calle durante el Holocausto, el testigo del gueto del levantamiento y el horror del gueto de Varsovia, su madre muerta en el campo de exterminio de Auschwitz, y que dice, yo no creo en los héroes. Para mí, el pianista Władysław Szpilman se convirtió en un Robinson Crusoe que no tenía por qué tomar las armas. Es un hombre que sobrevive. Los personajes de la lista de Schindler son héroes porque se atreven a hacer algo, romper las reglas de la historia y convertirse en héroes. Y claro, es una película monumento, es una película que inició para Spielberg un proyecto sensacional que es la Shoah Visual Foundation, donde se han recopilado todos los testimonios audiovisuales del Holocausto que pueden ustedes visitar en el Museo Yad Vashem allá en Jerusalén. Yo ya tuve oportunidad de estar ahí y te conmueves hasta la médula, mi Leo, cuando ves el árbol de Oscar y Emily Schindler en la Avenida de los Justos entre las Naciones y lo puedes tocar. Es una experiencia maravillosa. No, totalmente. Y bueno, con un manejo de cámara increíble, hay que decirlo. Pero eso es lo que saca Spielberg. Ahora, como conclusión, porque ya tenemos que ir concluyendo, es un tipo que nos genera a través del cine emociones. Risas, llantos, empatía, odio incluso, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Al este nazi encarnado por Ralph Fiennes, uno lo acaba odiando literalmente. Julio, ¿tú cómo ves la lista de Schindler? Sí, mira, lo que dijiste de Ralph Fiennes es muy... del personaje de Ralph Fiennes, es para mí perfecto, porque ahí está el enorme talento de Spielberg como director. Mira, los malos nazis, ¿sí?, fueron realmente malos muy extremos, Leo. ¿Sí? Entonces, es muy fácil derrumbarte en el estereotipo cuando estás haciendo una película sobre ellos, porque efectivamente eran eso, ¿sí? O sea, mataban bebés con sus manos en los campos de concentración, o sea, eran gente, pues, monstruosa, Leo, no hay otra forma de decirlo. Entonces, sortear, digamos, esa amenaza sin quitarle la profundidad al mal del personaje es dificilísimo, pero dificilísimo. A propósito, también hay que ser un actorazo, Sí, como Ralph Fiennes. Sí, tremendo actor. Que luego hizo Lord Voldemort, por cierto, ¿no? Sí, en la saga de Harry Potter, ¿no? Sí, le gustan esos personajes. Así es. Oigan, pues ya tengo que ir concluyendo. ¿Qué nos deja? A ver, empiezo contigo, Julio. ¿Cómo podrías definir al maestro Spielberg? Bueno, no sé si yo creo que el último gran clásico de Hollywood, yo sé que están por ahí Scorsese y otros, ¿no? Pero en el sentido más ortodoxo del término, es el gran clásico vivo de Hollywood. Scorsese es un gran director de cine, ¿no? Y una figura central de la historia de Hollywood. Pero director hollywoodense, y en mis palabras eso siempre es un elogio. Por excelencia, Spielberg, va la palabra, Leo, es un clásico, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, sí, porque esta generación, bueno, Coppola hizo películas también, ¿no? Pero efectivamente creo que sí destaca de estos 5, Coppola, De Palma, Scorsese, Spielberg y Lucas. Bueno, quizá Lucas con Spielberg, no sé, pero Spielberg sí está en otro nivel. Es como los Yankees de Nueva York. Me van a odiar los que... Nombre industria, ¿no? Y sí, es como mis Yankees de Nueva York. Exacto. Y ya podemos decir al Cruz Azul, Julio, por cierto, ya podemos decir al Cruz Azul. De vuelta, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. A ver, José Antonio, ¿cómo ves? ¿Qué concluyes de Spielberg? Oye, mira, pues ¿qué concluyo? Que pues... yo todo lo que le debo a Steven Spielberg creo que es demasiado y lo que pueda yo decir en este cierre es también muy poco. Pero pues mira, yo siento que hay que ver al Spielberg divertido, el Spielberg de Ready Player One, el Spielberg conmovedor de Caballo de Guerra, el Spielberg histórico de Rescatando al Soldado Ryan o esa gran película de debate político que es Lincoln también. Claro. Entonces, bueno, es un hombre...
Bueno, Lincoln con esa escena final de Lincoln alejándose en la oscuridad y Spielberg diciéndonos con esa imagen qué falta de figuras políticas tenemos en estos tiempos modernos y no como estos personajes que se nos van. Realmente es un hombre de una gran riqueza, un hombre que ha sido empresario, que ha sido emprendedor, que ha sido un hombre que ha creído en el buen cine mezclado con el gran espectáculo, y los resultados ahí los vemos. Y pues estamos más que puestos, Leo, para pues ya ver el estreno de su nueva, bueno, no nueva, su versión de Amor sin Barreras, el clásico musical de Broadway, que no se pudo estrenar por la pandemia y ya está a punto de estrenarse en este final de verano, otoño más o menos. Y pues bueno, siempre el maestro Spielberg será alguien muy cercano a nuestros corazones, un cineasta que te digo, formó vocaciones de muchos de mi generación. Y pues gracias, Leo, por esta oportunidad de estar contigo esta noche. Y qué bueno que mencionas El Soldado Ryan, porque esos primeros 15 minutos yo creo que también es una... Qué cosa, ¿no? Cuando desembarcan en Normandía es una espectacular. Y yo como politólogo les puedo decir que una de las mejores películas para entender la política de verdad, cruda y ruda, es Lincoln, ¿no? Sin duda. Que a muchos no les gustó, por cierto. A mí me fascinó Lincoln. Esa es su bronca, así que si estaban esperando un espectáculo histórico tipo Tiempos de Gloria, no era esa película. Esta es una película de debate político maravilloso. Maravilloso. Adriana, un último comentario sobre Spielberg. Pues yo creo que Spielberg, Leo, es este cineasta que conecta emotivamente con su audiencia, o sea, obtiene una respuesta emocional de su audiencia y por eso es tan exitoso, ¿no? Que es como esta especie de termómetro de los tiempos que van corriendo y por eso su cine también va evolucionando, ¿no? Como que sabe tomar la temperatura perfectamente de lo que está sucediendo en el mundo y con eso evoluciona su cine. Y por eso ha hecho películas de géneros tan diversos, tan distintos, pero algo que me gusta mucho de Spielberg, mi querido Leo, es que siempre tiene un tono optimista, es decir, las películas, aunque sean películas difíciles o duras o con temas como la misma lista de Schindler, ¿no? Terminan en un tono de esperanza, en un tono de optimismo, en este tono de que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Sin que sea sensiblero, sin que sea cursi, y eso es algo también muy difícil de lograr, ¿no? Esta parte donde lo que se perdió se va a recuperar, donde la familia que se separó volverá a estar juntos, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene estos toques, digamos, hasta me atrevería a decir, de Shakespeare, ¿no? De donde, por ejemplo, en las comedias de Shakespeare, aquello que se perdió se vuelve a reencontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta muchísimo Spielberg y por eso creo que tiene esta gran trascendencia en nuestro cine, en el cine mundial. Pues te agradezco mucho, Adriana, José Antonio, Julio. Ya pasamos ahí la queja a los muchachos de Bartlett. A ver si te llega para la semana que entra que estés con nosotros. Sí, si no, pues ahí te encargo que me prestes tu baño para darme un regaderazo y así. Gracias a nuestros colaboradores, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted. Yo lo veo el lunes a las 10 de la noche.